El aire en esa sala no olía a café ni a papel. Olía a miedo, olía a ozono quemado y a metal recalentado. Era un olor acre, metálico, el mismo que precede al colapso total. Afuera, la ciudad entera se detenía. No por un atasco, sino porque el latido digital del mundo se había convertido en una taquicardia frenética, un error oculto que ahora gritaba al borde del desastre. Solo teníamos 3 minutos. 3 minutos antes de que el Proyecto Tifón, el sistema operativo que gestionaba desde las redes eléctricas hasta las transferencias bancarias de medio continente, ejecutara su comando final, un apagón silencioso, irreversible, que nos devolvería a la edad de piedra digital. En el centro de ese vórtice de pánico, bajo las luces estroboscópicas de las alertas rojas que bailaban en la pantalla gigante, estaba ella, Elena. Su cabello, peinado con una rigidez que contrastaba con el caos circundante, brillaba bajo la luz de emergencia. Tenía 62 años y sus manos, las que ahora tecleaban con una precisión desesperada, habían sido rechazadas una y otra vez por ser consideradas demasiado lentas, demasiado antiguas. Pero ahora, en medio del pánico de genios veinteañeros que solo entendían el código binario, Elena veía algo que era invisible para ellos. Cinquième à el fallo, no en el algoritmo de vanguardia sino en la base. En la arquitectura, en el cimiento secreto y olvidado de la tecnología moderna. Un joven con gafas, el jefe de seguridad del sistema, gritó, su voz rasgada por la histeria: «Es inútil, el backdoor está sellado. El virus está cifrando la subrutina. Estamos perdidos». Elena no levantó la vista. Sus dedos, que habían mecanografiado miles de documentos en máquinas de escribir a Levi, se movían con una cadencia que no era rápida, sino perfecta. Ella no estaba buscando un código de acceso, estaba buscando una historia. Estaba buscando el rastro humano que todo código, por más complejo que fuera, siempre deja, y ese era el secreto que la tecnología había olvidado. Ella susurró, y su voz era extrañamente calmada en el manicomio tecnológico: «No es un virus. Es una redundancia activada. Una negligencia que se ha vuelto maligna. Necesito el acceso de mantenimiento manual de la capa 0. La que se usaba antes del 2010, el joven la miró con burla, incluso mientras el mundo se caía a pedazos. ¿La capa 0? Señora, eso es arqueología digital, ya no existe. Si existe, replicó ella sin dudar. Está oculta, esperando ser usada por alguien que no solo lea el código moderno, sino que entienda el idioma del código antiguo. Y me temo, muchacho, que solo yo en esta sala hablo ese idioma. El temporizador parpadeaba en rojo brillante, 1 minuto y 45 segundos. Como había llegado Elena, una mujer que solo buscaba un empleo honesto como oficinista administrativa, a ser la última línea de defensa contra un apocalipsis digital. Para entenderlo, debemos retroceder 6 meses. Debemos volver a la mañana en que el mundo corporativo brillante y cruel, decidió que ella ya no tenía ritmo. El sol de la mañana se reflejaba en los miles de paneles de cristal del edificio Session. Una fortaleza de acero y vidrio donde la juventud y la innovación eran la única moneda de cambio. Elena había llegado allí con su mejor traje sastre gris, planchado hasta la perfección. Llevaba en su portafolio gastado más de 40 años de experiencia, de dedicación metódica, de lealtad a empresas que ahora simplemente ya no existían. El olor en el vestíbulo de Store era desinfectante caro y a café de especialidad. Era el olor de la eficiencia implacable. Elena sintió la familiar punzada de la ansiedad, no por la entrevista, sino por la humillación anticipada. Había pasado por 20 entrevistas similares en los últimos 6 meses.
En todas, la misma mirada de condescendencia velada. La sala de espera era futurista, con sillas ergonómicas que parecían desafiar la gravedad. No había revistas, solo pantallas táctiles interactivas. Elena se sintió como una pieza de museo esperando ser catalogada. Su nombre fue llamado por un asistente que no tenía más de 25 años. Con un peinado pulido y una sonrisa profesionalmente fría. La llevó a la oficina del gerente de recursos humanos, un hombre llamado Martín, cuyo currículum Elena había investigado meticulosamente, era 10 años más corto que su experiencia laboral. Martín no se levantó para saludarla. Su escritorio era minimalista, dominado por 3 monitores brillantes. Señora Gómez, dijo Martín, leyendo su currículum con un movimiento rápido de ojos, su historial es extenso, impresionante. En el contexto de su época, Elena apretó los labios. En el contexto de mi época, la frase se sintió como un golpe. Mis habilidades son transferibles, señor, respondió Elena, su voz firme y profesional, ensayada cientos de veces en el espejo. Soy experta en organización, gestión de archivos y mi mecanografía, aunque manual, es impecable. Puedo adaptarme rápidamente a cualquier plataforma digital. Marne sonrió, un gesto que no llegaba a sus ojos. Su mirada se centró en las fechas 1985-1995, 2005, décadas que para él eran historia antigua. Mire, Elena, dijo, inclinándose hacia adelante, adoptando un tono falsamente confidencial. La posición aquí en Tecmova, incluso para soporte administrativo de bajo nivel, exige cierta velocidad. Cierta fluidez. Abrió un archivo digital en su pantalla principal. Era un gráfico de barras, un medidor de productividad. Aquí medimos la eficiencia en microsegundos. La comunicación es instantánea. Los procesos son ágiles, flexibles, casi líquidos y francamente. Hizo una pausa dramática. El silencio en esa oficina era ensordecedor. Francamente, sentimos que usted tiene una falta de ritmo fundamental. La frase se clavó en el pecho de Elena como un fragmento de cristal helado. Falta de ritmo. No dijo que fuera incapaz o que no fuera inteligente. Dijo que no podía seguir la cadencia frenética de la modernidad. ¿Ritmo?, preguntó Elena, luchando por mantener la compostura. He gestionado equipos, he manejado crisis presupuestarias y he sostenido empresas durante recesiones. ¿Qué ritmo espera usted que me falte? ¿El de una attag? Martín rió forzadamente, incómodo. No, por supuesto que no. Hablo de la adaptación a la cultura. Aquí todos son jóvenes, dinámicos. La tecnología que usamos cambia cada 6 meses. Necesitamos a alguien que no solo aprenda, sino que intuya el futuro. Y con todo respeto, usted representa el pasado, la verdad de sus palabras, desprovista de cortesía era aplastante. Elena sintió el peso de sus 62 años por primera vez ese día. Sintió el frío del rechazo generacional. Era una exclusión basada no en la capacidad, sino en la fecha de nacimiento. Salió de la Store con el estómago vacío y la dignidad magullada. La ciudad, antes vibrante, ahora parecía burlarse de ella con su constante movimiento. El camino de vuelta a su pequeño apartamento en la zona antigua de la ciudad era un camino de regreso a la realidad. Una realidad donde las cuentas se acumulaban y el seguro médico se encarecía cada mes. Ella era una mujer de experiencia vasta, pero de valor nulo en el mercado laboral actual. La noche cayó como una losa de hormigón. Elena se sentó en su mesa de comedor, iluminada por una sola lámpara de cuello de cisne. Sobre la mesa,
el teclado de su vieja computadora, un modelo obsoleto pero fiel, contrastaba con los avisos de desahucio. Ella no podía rendirse. No era por orgullo, era por supervivencia. Ella sabía que poseía un conocimiento que el mundo había desechado, el arte de LAA por conexión. En la era de la inteligencia artificial y el en asterisk, todos habían olvidado cómo funcionaban las cosas cuando la confianza se construía con un apretón de manos y los datos se guardaban en archivos de papel ordenados con una lógica humana no algorítmica. El rechazo de Martín, el gerente condescendiente, resonaba en su cabeza. Falta de ritmo. Pero, ¿qué sucede cuando el ritmo rápido e implacable del mundo moderno lleva directamente al precipicio? ¿Qué pasa cuando la velocidad ciega sustituye la sabiduría tranquila? Aquí es donde la historia de Elena se vuelve crucial y donde necesito su opinión. Si usted fuera Elena, con toda su experiencia y conocimiento, pero siendo rechazada sistemáticamente por su edad, ¿mantendría la fe en su valor o intentaría reescribir su vida para encajar en un molde que la rechaza? Comente la palabra ritmo si cree que la sociedad moderna infravalora la experiencia en favor de la velocidad. El mes siguiente fue una espiral descendente. Elena tomó trabajos ocasionales, limpiando casas, ayudando a vecinos con sus impuestos, cualquier cosa que le permitiera ganar lo suficiente para mantener la calefacción encendida. Su hijo, Marco, un prometedor ingeniero de software que vivía a miles de kilómetros, la llamaba preocupado. «Mamá, por favor, déjame ayudarte. Puedes venir a vivir conmigo». «No, Marco, aún puedo valerme por mí misma». Además, Elena sonreía, aunque la sonrisa no llegaba a sus ojos. ¿Quién va a alimentar al gato de la vecina? Ella era demasiado orgullosa, o quizás demasiado consciente de que si se mudaba, dejaría de buscar, y eso sería el final. Un día, mientras hojeaba un periódico local, uno de esos objetos arcaicos que ya nadie leía, encontró un anuncio diminuto, casi escondido. No era de una corporación brillante, sino de una pequeña empresa de consultoría de seguridad informática llamada Nexius Digital. Buscaban una asistente de archivo y recuperación de datos históricos. El requisito era inusual: experiencia en sistemas de codificación pre-internet. El nombre de la persona de contacto era Mónica Cruz, la dirección, en un barrio tranquilo, lejos del brillo del store. Esta vez, Elena no se puso su traje de poder, se puso ropa cómoda y un par de gafas de lectura. Decidió dejar de actuar como la versión de sí misma que el mundo quería ver y ser simplemente Elena. La oficina de Nexus Digital era una habitación pequeña en el segundo piso de un edificio de ladrillo antiguo. El ambiente era completamente diferente al de Technova. En lugar del aroma a ozono y café caro, había un ligero olor a polvo de papel viejo y té de hierbas. Mónica Cruz resultó ser una mujer de unos 50 años, de mirada intensa y cabello revuelto, vestida con una camiseta de programación y pantalones vaqueros. No había gráficos de barras ni monitores triplicados. Solo un escritorio desordenado y una pizarra llena de garabatos y fórmulas matemáticas complejas. «Señora Gómez», dijo Mónica, señalando un taburete, «gracias por venir, vi su currículum. Es fascinante. Usted trabajó con Fortran y COBOL, ¿es correcto?» Elena asintió, cautelosa. «Fui secretaria ejecutiva en una empresa que migraba sus bases de datos en los 80. Tuvimos que entender la lógica interna de esos sistemas para poder traducirlos». Mónica se recostó en su silla. La mayoría de la gente hoy en día cree que la tecnología empezó con el iPhone. Se saltan 40 años de fundamentos. Nosotros trabajamos en seguridad a un nivel que llamamos subterráneo.
Buscamos fallos en los sistemas grandes, fallos que solo se ven si sabes cómo se construyeron las cosas. No solo cómo se usan, la voz de Mónica era apasionada, no condescendiente. Los sistemas modernos, incluso Proyecto Tifón, Mónica bajó la voz, como si el nombre fuera un secreto. Están construidos sobre capas y capas de código heredado, código antiguo que nadie actualiza porque funciona. Pero en ese código antiguo, en esas arquitecturas olvidadas, es donde se esconden las vulnerabilidades más grandes. Elena la escuchaba con una atención que no había tenido en meses. Por primera vez, alguien estaba valorando su historia, no lamentándola. Necesitamos a alguien que pueda hacer de arqueólogo digital, que pueda clasificar manuales, entender diagramas de flujo de hace 30 años y, lo más importante, Mónica la miró directamente a los ojos. Alguien que sepa distinguir la señal del ruido. Alguien con una lógica probada y que no se deje deslumbrar por la velocidad. Elena sintió un calor en el pecho. Aquí no importaba el ritmo, aquí importaba la profundidad. El trabajo no es glamuroso. Elena, es tedioso. Es investigar, documentar y a veces pasar horas mirando letras minúsculas en un papel amarillento. ¿Aceptaría usted un puesto así? Elena sonrió, una sonrisa genuina. Señora Cruz, me encantaría ser su arqueóloga. Y así, Elena Gómez, la mujer rechazada por su falta de ritmo, encontró su lugar en el mundo secreto de la ciberseguridad, un lugar que valoraba lo oculto y lo antiguo. Ella no lo sabía entonces, pero esa pequeña oficina, ese trabajo aparentemente insignificante, era la preparación para el día en que su conocimiento olvidado se convertiría en el único muro entre la humanidad y el caos tecnológico. Su tarea era sencilla: crear una biblioteca física y digital de todos los manuales y fallos históricos de los sistemas operativos más grandes del mundo. Documentos que habían sido desclasificados o simplemente olvidados por las grandes corporaciones en su prisa por innovar. Ella clasificaba fallos del DOS, vulnerabilidades de sistemas de red de los 90, todo un cementerio digital. Pasó las siguientes semanas inmersa en pilas de papel, en la luz tenue de su escritorio. Mónica la respetaba, nunca le pidió que fuera más rápida. Solo que fuera precisa. Un mes después de empezar en Nexus Digital, Mónica le presentó el proyecto más delicado. Esto es Tifón, dijo Mónica, deslizando un pesado manual encuadernado en vinilo desgastado sobre el escritorio. Es el manual original de la arquitectura central, la que nadie en Tecno o sus competidores se molesta en leer, porque creen que su versión de interfaz es todo lo que existe. Pero en Cloud, Tifón, sigue siendo este código arcaico. Elena sintió un escalofrío al tocar el vinilo. Era como sostener un artefacto antiguo con poder latente. Elena, necesito que encuentres la puerta trasera. El fallo de diseño que permite la entrada manual de emergencia en caso de un colapso. Lo llamamos el secreto del abuelo. Está ahí, oculto en las subrutinas de seguridad que se escribieron antes de que existieran los cortafuegos modernos. Elena se sumergió en la documentación. Mientras el mundo exterior aceleraba a la velocidad de la fibra óptica, ella viajaba en el tiempo, descifrando diagramas de flujo que parecían laberintos diseñados por programadores cansados de los 70. Ella no solo estaba leyendo código, estaba leyendo la intención del creador. Hasta que una tarde, mientras revisaba una sección de redundancia de energía que nadie había tocado en 30 años, encontró algo. No era un error, sino una característica. Una puerta de mantenimiento de emergencia, enterrada bajo capas de código moderno, que se activaba bajo una condición muy específica.
la caída simultánea de 3 sistemas de respaldo. Era una vulnerabilidad tan antigua, tan obvia para alguien que conocía las limitaciones tecnológicas de la época en que fue escrita, que la tecnología moderna la había ignorado por completo. Elena documentó su hallazgo. Mónica y el equipo de Enesos Digital intentaron advertir a las grandes corporaciones. Enviaron informes detallados, demostrando cómo, si la red sufría una sobrecarga específica, el sistema, Tifón, entraría en ese modo de redundancia, activando un protocolo de seguridad que, irónicamente, se convertiría en el virus. Un apagón forzado, diseñado para proteger la red, que ahora destruiría todo lo que tocara. Las respuestas de las corporaciones fueron idénticas a la de Martin Storr. Apreciamos su informe, pero nuestros sistemas son modernos. Su preocupación se basa en tecnología obsoleta. El mundo corporativo, en su arrogancia por el futuro, había sellado su destino al ignorar el pasado. Y ese es el punto donde regresamos, 6 meses después del rechazo humillante, volvemos al clímax. Al momento en que el proyecto Tifón se colapsa, exactamente como Elena había predicho, activando ese protocolo de emergencia maligno. El temporizador en el búnker de seguridad de Kenova marca 1 minuto y 10 segundos. Elena, ahora vestida con una chaqueta de seguridad improvisada y rodeada de pantallas que parpadean con la muerte del sistema, ha sido traída aquí de urgencia por Mónica. Los jóvenes ingenieros la miran con una mezcla de desesperación y desconfianza. El jefe de seguridad, el mismo que la había mirado con desdén, está sudando. Ya nadie usa la capa 0, señora. Ni siquiera el protocolo de mantenimiento manual se abre. Es una pared. No es una pared, replicó Elena, sus ojos fijos en el manual de vinilo gastado que había traído consigo. Es una cerradura de combinación. Y la combinación está aquí. Escrita a mano en la página 78, es la contraseña que usaban para las copias de seguridad de la red de energía. La que el creador del código juró que nunca cambiarían. Ella comenzó a teclear. No era herpida. Cada pulsación de tecla era deliberada, medida. El contraste con el pánico hiperactivo de los demás era casi surrealista. Rápido, por el amor de Dios, gritó el jefe de seguridad. Elena hizo una pausa, sus dedos flotando sobre el teclado. Mira Sidlino le incombre, recordando el eco de la palabra ritmo. La prisa es lo que nos trajo a esto, muchacho. La prisa es el enemigo de la precisión. Ella reanudó la escritura. Estaba introduciendo no un código moderno, sino una secuencia de comandos obsoletos, una lengua muerta que estaba a punto de resucitar. Ella no estaba luchando contra el virus. Estaba apelando al sistema operativo con un lenguaje que el virus ni siquiera podía reconocer. El objetivo era introducir la secuencia de comandos de mantenimiento de emergencia justo antes de que el tifón ejecutara el comando de apagón global. El margen de error era de milisegundos. 45 segundos. Las luces de la sala de servidores parpadearon, el suelo vibró, el sistema estaba muriendo. Elena tecleó el último segmento del código de mantenimiento. Una línea de texto que no había sido vista en un monitor de producción en al menos 2 décadas apareció en la pantalla. Exit, Manual Overall R37 ACTIV. Un silencio cayó sobre la sala, interrumpido solo por el zumbido de los ventiladores de los servidores. El jefe de seguridad se tambaleó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Lo detuvimos. Elena se levantó lentamente, enderezando su espalda. Sus ojos reflejaban el cansancio, pero también una satisfacción profunda. Significa, joven, dijo, señalando la pantalla donde la cuenta regresiva del desastre se había detenido en 30 segundos, que no detuvimos el virus.
Lo que hice fue llevar al sistema a una instancia de pausa. Lo hemos puesto en modo de hibernación arcaico. Ahora, el reloj se detiene, pero el verdadero trabajo apenas comienza. Tenemos que apagarlo manualmente, pieza por pieza, sin que el virus se dé cuenta de que su ejecución ha sido interrumpida. Y para eso, vamos a necesitar mucho más que velocidad y ritmo. Vamos a necesitar paciencia y vamos a necesitar un conocimiento que está sepultado en lo más profundo de la historia digital. Un conocimiento que el mundo desechó como inútil. El secreto estaba a salvo, por ahora. Pero el peligro no había pasado. Elena, la mujer que carecía de ritmo para el mundo moderno, era ahora la única que podía guiarlo de regreso a la luz. El siguiente paso sería el más peligroso. Desmantelar un sistema global en pánico, usando solo la lógica de una era olvidada. Y mientras Elena se preparaba para la siguiente fase, sabía que la verdadera batalla no era contra el código, sino contra la ceguera de un mundo obsesionado con la velocidad, la ceguera del mundo. Esa era la verdadera batalla. Elena había ejecutado la interrupción de emergencia, una secuencia de código tan fundamental y olvidada que el virus, diseñado para esquivar la complejidad moderna, ni siquiera reconoció su existencia. Lo había congelado en seco, pero solo por un momento, un solo parpadeo digital. El frío en la sala de servidores se hizo más intenso, un frío metálico que olía a ozono y a la adrenalina quemada de cables recalentados. Los jóvenes ingenieros, aquellos que la habían mirado con condescendencia horas antes, ahora la rodeaban, sus rostros pálidos iluminados por el resplandor azul de las pantallas que seguían vomitando datos incomprensibles. Ellos habían buscado la solución en la inteligencia artificial, en el learning, en los parches cuánticos. Ella la había encontrado en el equivalente digital de la palanca y el fulcro, en la base más rudimentaria del cómputo. El silencio fue roto por el director de operaciones, el mismo hombre que, a través de su intermediario, había rechazado el currículum de Elena por considerarla una pieza de museo. Su voz era áspera, pero teñida de un terror que no podía ocultar. ¿Qué ha hecho exactamente, señora? Necesito el protocolo de acción inmediata. Elena no se giró. Sus ojos seguían fijos en un monitor de matriz verde, una reliquia que el equipo usaba para diagnósticos de bajo nivel, no por preferencia, sino por necesidad. Ella respondió sin levantar la voz, con la calma imperturbable de quien ha visto los ciclos de la tecnología repetirse incontables veces. Lo he puesto en pausa, no lo he detenido. El virus se dio cuenta de que su ataque había sido interrumpido, no terminado. En este momento, está reescribiendo sus directrices. Está buscando una puerta de servicio que creía haber sellado, pero no puede encontrarla porque no está codificada en su idioma. Está codificada en el idioma de la entropía. Un joven ingeniero, con gafas gruesas y una camiseta que rezaba Corordier, se atrevió a preguntar: ¿entropía, señora? Pero si ha usado UN por Kill Switch de bajo nivel, ¿por qué no estamos restaurando la configuración de la sandbox? Podemos aislarlo y aniquilarlo en minutos. Elena suspiró. Ese suspiro no era de cansancio, sino de frustración histórica. Porque el virus es un parásito simbiótico, no un ataque. No quiere dinero ni control, quiere silencio. Entró en el sistema no para destruirlo desde afuera, sino para reescribir su propia historia. Han revisado los archivos de núcleo, los kernels de nivel 0. El director frunció el ceño. Hemos escaneado el firmware y el BIOS, por supuesto. Todo parece limpio. El virus solo atacó la capa de aplicación, el software comercial. Ahí está el error fundamental,
dijo Elena, finalmente girándose para enfrentarlos. La capa de aplicación es solo la piel. El virus se escondió en los cimientos, en la arquitectura fundacional de su sistema operativo propietario. Usó sus propias herramientas para sepultarse. Está en los pointers olvidados, en los comandos de máquina de 16 por bits que nadie usa desde hace 30 años. Es un fantasma de la era del 2. Ustedes no están viendo el virus. Están viendo la sombra que proyecta silencio, un silencio que pesaba miles de millones de dólares en pérdidas globales. El director de operaciones se pasó la mano por el cabello, visiblemente descompuesto. Necesitamos velocidad. Tenemos que sacar esto de la red global. Estamos perdiendo el control de los satélites de telecomunicaciones. Cada minuto que pasa, el pánico se convierte en colapso. La velocidad es precisamente lo que el virus quiere, replicó Elena con firmeza. Fue diseñado para prosperar en la prisa. Cuanto más rápido intenten mover los datos, más rápido se propaga el parásito. No podemos luchar contra el fuego con más fuego. Necesitábamos paciencia. Necesitábamos un enfoque que nadie en esa sala, con sus 20 años de experiencia combinada, entendía. Necesitábamos desacelerar. El verdadero riesgo de la tecnología moderna es que nos ha convencido de que todo lo viejo es inútil. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, desechamos una solución simple en favor de una complejidad innecesaria, solo porque la simpleza no genera suficientes ganancias o clics? Si te has sentido alguna vez descartado, ignorado, o si tu sabiduría ha sido rechazada por no tener el ritmo de los tiempos, quiero que comentes ahora mismo la palabra historia. Historia. Porque a veces la respuesta más vital está en aquello que el presente decidió sepultar. Ese era el dilema moral que enfrentábamos, no solo en la sala de servidores, sino en el mundo entero. Confiar la salvación de la civilización a una mujer cuya única credencial era haber estado allí cuando el mundo digital se construyó con cables y cinta adhesiva. El director, cuya arrogancia había sido reemplazada por una desesperación cruda, miró a un joven ingeniero llamado David. ¿Es esto posible, David? Que haya código antiguo en nuestro núcleo, David titubeó. Técnicamente, sí. Cuando actualizamos hace 5 años a la plataforma X9, usamos la función de retrocompatibilidad. Se supone que esos archivos están en modo solo lectura, pero si el ataque es de nivel de máquina, nunca pensamos en ello. Es como si alguien hubiera entrado a la mansión a través de la alcantarilla medieval que olvidamos sellar. Elena asintió. Necesito acceso físico al core principal. Al mainframe número 3. Los otros ya están demasiado contaminados. Necesito trabajar directamente con las unidades de cinta magnética y los subsistemas de almacenamiento de estado sólido que todavía tienen acceso a los archivos de arranque originales. El MEREM 3 era una leyenda dentro de la empresa. Un gigante de metal y cables que ocupaba un búnker subterráneo, usado solo para archivos históricos y la más profunda redundancia. Era un monumento a la era analógica que la compañía se negaba a desconectar por miedo supersticioso. Nadie ha entrado allí en casi una década, objetó el director Esiuna Beveda. Pues bien, señor director, si no podemos entrar a la bóveda, el virus tendrá acceso a los cimientos de la infraestructura global en menos de 1 hora, dijo. Elena, en ese momento de extrema tensión, una figura inesperada intervino. Era Javier, el único de mediana edad en la sala, un técnico de soporte que había presenciado la humillación de Elena en la entrevista de trabajo. Un hombre que parecía estar siempre al borde de la invisibilidad. Ella tiene razón.
intervino Javier, con una voz sorprendentemente firme. Yo trabajé en el mainframe 3 en el 98 si hay archivos de 16 por bits escondidos, solo Elena los reconocerá. Ella habla ese idioma. Es el idioma de los inicios de la red, cuando el código era legible y no una abstracción. Javier le entregó a Elena un llavero pesado, lleno de llaves de latón que parecían sacadas de una película de espías. Esta es la llave de servicio del nivel de acceso beta, la guardé por si acaso. Nunca pensé que el por si acaso se referiría al apocalipsis. La decisión fue tomada en el filo de la navaja. El director, humillado y acorralado, solo pudo asentir. Elena se dirigió hacia la salida, seguida solo por Javier y David, el joven ingeniero que, por primera vez, miraba a la mujer mayor con respeto. Caminamos por corredores fríos, donde la luz de los fluorescentes parpadeaba. El edificio, normalmente un hervidero de actividad, estaba casi vacío. El pánico había comenzado a vaciar las calles y las oficinas, anticipando el gran apagón digital. El búnker del mainframe 3 estaba detrás de una puerta de acero reforzado que chirrió al abrirse, exhalando un aire denso, cargado de polvo y el olor dulce del aceite de máquina. Era un viaje al pasado. Las computadoras modernas eran elegantes, silenciosas y rápidas. Mainframe 3 era ruidoso, mastodóntico y respiraba con un ritmo lento y deliberado. Elena se detuvo ante la visión. Los servidores eran del tamaño de refrigeradores, con luces indicadoras que brillaban con un tono ámbar nostálgico. Era la sabiduría sepultada. El virus no entiende el silencio, murmuró Elena, mientras se ponía unos guantes quirúrgicos de látex y se acercaba a las terminales. Está programado para la saturación de datos, para la histeria. Vamos a darle lo opuesto. Javier y David se quedaron observándola, listos para recibir órdenes. Javier, necesito que me traigas cualquier manual de servicio anterior al año 2000 que tengas guardado. No importa cuán polvoriento esté. David, necesito que deshabilites todas las conexiones IRET de esta sala. Desconecte los puertos de la manera antigua. Quiero que este núcleo sea una isla, flotando en el medio del mar digital en pánico. David, acostumbrado a manejar paneles táctiles y comandos de voz, se sintió incómodo con la idea de desconectar físicamente los cables. Pero obedeció sin chistar. Mientras David trabajaba, Elena se sentó frente a una consola de mando que parecía sacada de la nave. Sus dedos, que habían sido criticados por su lentitud y falta de ritmo al escribir correos electrónicos, se movieron sobre el teclado con una precisión de cirujano. Ella estaba operando a un nivel que era casi táctil. No estaba tecleando código. Estaba hablando con la máquina. Para detener la reescritura de los archivos de núcleo, tenemos que alimentar al virus con información que lo confunda y lo sature de forma controlada, explicó Elena. Sin dejar de mirar la pantalla, pero no datos aleatorios. Datos significativos, pero irrelevantes para su misión. ¿Cómo cuáles? Preguntó Javier, volviendo con una pila de gruesos manuales encuadernados en espiral. Listas, respondió Elena con una leve sonrisa. El virus está buscando el rastro de la actividad moderna para usarla como combustible. Vamos a darle las bases de datos más grandes y estructuradas que el sistema posee, pero que carecen de valor transaccional. Vamos a darle la historia completa de los números de serie de todos los ventiladores instalados en la planta desde 20 años de datos que no sirven para nada, pero que están perfectamente formateados y son miles de qubits. El plan era tan absurdo que tenía que ser genial. El virus, esperando encontrar flujos de capital o claves de encriptación.
recibiría en su lugar un aluvión de información sobre el historial de mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado. Sería como dispararle a un enemigo con una ráfaga de billetes de Monopolio. El pánico fuera de la sala se intensificaba. Podíamos escuchar los ecos de las sirenas en la distancia, y las pocas líneas de comunicación que aún funcionaban nos bombardeaban con noticias terribles sobre caídas de infraestructura. «C'est Javier observó a Elena, cuyos ojos brillaban con la concentración intensa de quien está resolviendo un problema matemático complejo bajo la presión de un cronómetro invisible. Pensó en cómo la burocracia moderna había estado a punto de dejar que toda la civilización colapsara por no querer darle a esta mujer una oportunidad. Si has estado en esa encrucijada, si has sentido el peso de la irrelevancia a pesar de tu experiencia, este es el momento de compartir esta historia. Haz que el mundo vea que el valor real de una persona no caduca con la velocidad de la última actualización de software. Ese pensamiento de injusticia era el motor de Elena. No estaba luchando por la compañía que la había rechazado. Estaba luchando por la dignidad de la sabiduría olvidada. Comenzó el proceso de inundación lenta. La pantalla verde se llenó de líneas de datos que corrían a una velocidad controlada. No era rápido, era metódico. Cada dato sobre un ventilador defectuoso era un pequeño golpe de martillo contra la pared del escondite del virus. El virus reaccionó. No con violencia, sino con confusión. Está intentando clasificar la información, anunció David, mirando su monitor. Exactamente, dijo Elena. Está intentando encontrar el patrón en la irrelevancia. Está desperdiciando recursos de procesamiento. La batalla se libraba ver a ver en un silencio de radio controlado. Elena, moviendo las palancas de la vieja consola, parecía una capitana dirigiendo un barco a través de una tormenta digital, pero el tiempo se agotaba. El parche inicial de Elena no era eterno. La tensión era palpable. David, el joven ingeniero, se acercó a Elena con cautela. «Señora, el sistema de alerta central acaba de arrojar un código de error. X77 alfa. Eso significa que el virus ha encontrado una puerta trasera hacia la red de energía. Si logra saltar a la red eléctrica, tendremos un apagón global en menos de 20 minutos. Y Elena aún estaba en la fase de confusión. Necesitábamos un golpe maestro, algo que no solo lo confundiera, sino que lo obligara a revelarse por completo. Elena tecleó una secuencia rápida en el teclado que emitía el satisfactorio sonido de un tecleo mecánico. David, tienes que hacer algo que va en contra de todo lo que te han enseñado. Necesito que abras una línea de comunicación externa a una dirección IP muy específica. Necesito que le envíes este archivo. Elena le mostró una cadena de comandos en la pantalla. No era código fuente, era un archivo de texto simple. ¿Qué es esto?, preguntó David, escéptico. Esto, David, es un código de interrupción binario que usábamos en los 80, cuando un programa se atascaba en un bucle infinito. Este código lo obligaba a volcar su contenido de memoria en un archivo legible. Lo va a obligar a vomitar su estructura completa. Pero si abrimos una línea externa, aunque sea por un milisegundo, el virus podría usarla para saltar a cualquier parte. Es demasiado riesgo. El riesgo es que no hagamos nada, dijo Elena, mirándolo directamente a los ojos. Este virus es arrogante. ¿Estás seguro de que nadie usa este tipo de códigos de interrupción? Vamos a obligarlo a actuar, a mostrar su estructura oculta. Esta era la fase 2, la trampa de la obsolescencia. Si funcionaba, tendrían un mapa detallado de la arquitectura del parásito. Si fallaba,
el mundo se sumiría en la oscuridad digital. El joven David, enfrentando la decisión más grave de su carrera, asintió, vencido por la autoridad silenciosa de Elena. ¿Cuál es la dirección IP, señora? Elena respiró profundamente. Es una vieja dirección. Está en un servidor inactivo en Alaska, mantenido por una universidad olvidada. Es un nodo que el sistema moderno ya no reconoce. La dirección es 192.168.1.1. Es un número que en el siglo XXI se considera simplemente un error de router. Para el virus, será un abismo, un callejón sin salida donde, con suerte, se estrellará y se revelará. La cuenta regresiva había comenzado, no por la amenaza del código, sino por la audacia de la solución. Los segundos se estiraban como el caramelo frío. Mainframe 3 zumbaba con el sonido de la maquinaria esforzándose contra la moderna peste. David tecleó la dirección. Elena preparó el trigger del código binario. El destino de la infraestructura global dependía de un error de router EPOR y de una mujer a la que le faltaba ritmo. David tecleó la dirección. El sonido de la tecla chur fue un eco metálico en la sala silenciosa, la banda sonora de un desastre a punto de ser evitado o desatado. La luz azul pálida de los monitores se intensificó, reflejándose en el sudor frío de la frente de David, el Mainframe 3. El viejo caballo de batalla emitió un zumbido agudo. El sonido de una máquina que de repente se daba cuenta de que estaba a punto de ser arrojada a la guerra digital. El virus, al que habíamos bautizado internamente como Quimera. Era una plaga que se movía a la velocidad de la luz, diseñada para saltar las defensas modernas. Cuando la dirección de error apareció en su camino, la reacción no fue lo que esperábamos. No, su estreno mostró una pantalla de error simple. El flujo de datos se detuvo abruptamente en la pantalla principal, como un río congelado. David maldijo en voz baja. El pánico le oprimió la garganta. No, Elena, no está cayendo en la trampa. Está sondeando. Quimera era más inteligente de lo que asumimos. Estaba diseñado para navegar por la infraestructura actual que se basa en la abstracción y la confianza. Un error de router es un evento tan básico que la mayoría del malware simplemente lo salta o se rinde. Pero Quimera se detuvo, sintiendo la anomalía, sintiendo el aroma a viejo silicio y protocolo olvidado. Elena, con los ojos fijos en el flujo binario que se movía a través de su propia terminal, vio la firma de Quimera. No era un código malicioso, era un organismo de datos. Estaba enviando pequeños paquetes de reconocimiento, mini sondas, tratando de descifrar qué clase de agujero negro era ese. 192.168.1.1. Si dudábamos un segundo más, si no lográbamos forzar su entrada, el virus se replegaría. Mutaría su ruta y desataría el caos en el núcleo de la red. Estábamos jugando al gato y al ratón con el destino del mundo David Mir. Su voz era un susurro ronco, apenas audible por encima del zumbido del servidor. El tiempo corría. El medidor de saturación de la red global ya estaba en el 90%, la línea roja acercándose peligrosamente. Elena, el trigger, ahora. Antes de que sepa lo que estamos haciendo. Elena no presionó Enter. Su mano se cernía sobre la tecla, pero sus ojos estaban fijos en los números que parpadeaban. Había una verdad oculta en el código binario de Quimera que nadie más, excepto ella, que había programado estas redes décadas atrás, podía entender. El virus estaba tratando de establecer una conexión mediante un protocolo que se había dado de baja hace 15 años. Una capa que los programadores modernos ni siquiera estudian. Una capa que solo existía en ese nodo olvidado en Alaska.
Si yo lanzo el código binario de contención ahora, como lo preparamos, lo fragmentará, pero no lo destruirá. Solo lo hará más fuerte en su próximo intento. ¿Qué viste, Elena? Explícate. Estamos perdiendo el tiempo. El tiempo no se pierde si se invierte en precisión. David, Quimera no está buscando una ruta, está buscando un eco. Necesita que este nodo olvidado le hable en un idioma que solo ellos conocen, un protocolo fantasma. Los ojos de Elena brillaron con la intensidad de quien acaba de recordar un lenguaje ancestral. Rápidamente, sus dedos comenzaron a bailar sobre el teclado con una velocidad que desmentía su edad, tecleando líneas de comando que parecían sacadas de un museo de la computación. Estaba insertando un nuevo segmento de código en nuestro Trega original. Una orden de protocolo de control que solo los sistemas operativos de la era del cobre entendían. Estaba forzando al nodo de Alaska a responderle al virus, no como un error, sino como un invitado que habla el mismo idioma extinto. Ella lo estaba seduciendo, atrapándolo mediante la confianza protocolaria, esa que se genera cuando dos sistemas obsoletos se reconocen mutuamente en la vasta modernidad. Lo tengo. Esto debe funcionar. Estoy forzando una respuesta de la capa 5. Una respuesta que le indicará a Quimera que ha encontrado un puerto franco, un puerto de control principal, pero en realidad será su ataúd digital. David y yo observamos, sin aliento. Ella pulsó Enter. El efecto fue inmediato y dramático. La pantalla de David, donde monitoreábamos el movimiento del virus, estalló en un frenesí de colores. Las líneas de código de Quimera auto-organizada ahora se retorcían como serpientes en una hoguera. El virus cayó con una fuerza gravitacional brutal en el agujero negro que Elena había creado con ese lenguaje olvidado. Pero no fue una caída limpia. La magnitud del virus era tal que, aunque Elena lo había engañado, la cantidad de datos que intentaban ingresar al mainframe 3 era colosal. Era como intentar vaciar el océano en un vaso de agua. La sala de servidores se llenó de un olor penetrante a ozono caliente, el inconfundible aroma de la electrónica sobrecargada. El Frame 3, nuestro ancla de salvación, tembló bajo el asalto. Las luces de advertencia parpadearon en rojo vibrante. David se levantó, alarmado. El servidor de Alaska lo va a quemar. Elena, está colapsando. No podemos detenerlo ahora. Si liberamos el control, Quimera se dispersará en el aire digital y será imposible volver a atraparlo. Necesitamos que todo, absolutamente todo, pase a través del puerto franco. Ella mantenía la concentración, su rostro iluminado por el resplandor rojo de la sobrecarga. Era el rostro de la resiliencia pura. El rostro de alguien que había sido subestimada, que había sido etiquetada de lenta o sin ritmo, pero que en el momento de la verdad era la única que tenía la clave oculta. La única que recordaba la arquitectura del mundo antes de que se cubriera de capas y capas de código inútil. Mucha gente siente esto. Mucha gente siente que su valor fue ignorado, que su contribución pasó de moda, que su experiencia acumulada durante décadas fue descartada por una juventud que valora la velocidad por encima de la sabiduría. Si alguna vez te sentiste así, si sentiste que el mundo te dijo que ya no tenías ese ritmo necesario, este momento es para ti. Comparte esta historia con esa persona que sabes que lo está pasando mal. Porque la sabiduría nunca caduca. Solo espera el momento adecuado para salvarlo todo. La temperatura en la sala subió varios grados. La interfaz de Elena se llenó de mensajes de error de kernel y fallos de hardware. El mainframe 3 estaba pagando el precio físico de albergar un virus diseñado para destruir infraestructuras de $1.000 millones. Elena,
¿Cuánto tiempo necesita para que el nodo de Alaska asimile la carga y se autodestruya? 5 minutos más. Necesitamos que cada paquete de datos de Quimera entre en ese servidor inactivo. Pero si el mainframe 3 colapsa primero, perdemos. David empezó a trabajar en medidas paliativas, intentando enfriar los sistemas, redistribuir la energía. Pero la batalla no era contra el calor, sino contra el peso digital. Elena tomó una decisión audaz. Abrió una nueva ventana de comandos en su terminal y comenzó a escribir una línea de código extraordinariamente larga y compleja. Parecía un jeroglífico para el ojo moderno. ¿Qué es eso? Es código ensamblador puro, no lo reconozco. Es un script de redundancia que escribí en 1993, está diseñado para forzar la compresión de datos mediante un método obsoleto de paquetización que ya no se utiliza. Va a reducir el tamaño del virus forzándolo a la redundancia, lo suficiente para que el mainframe 3 aguante los últimos minutos. Era un acto desesperado de arqueología digital. Estaba usando un martillo de la edad de bronce para combatir un misil moderno y funcionó. El rugido del frame 3 se hizo menos agudo. Las luces rojas se atenuaron a ámbar, lo que indicaba que el sistema, aunque herido de muerte, aguantaría. El rastreo de Quimera finalmente se detuvo. El flujo de datos se había extinguido. La pantalla de David volvió a la normalidad. El medidor de saturación de la red global descendió bruscamente, cayendo del 90% al 5% en un solo segundo. Un silencio pesado y absoluto cayó sobre la sala. Solo se escuchaba el jadeo de David y el tecleo pausado de Elena mientras cerraba sus ventanas. Lo logramos. David se dejó caer en su silla, exhausto, pasando las manos por su cabello. Lo logramos, Elena. Salvaste el mundo con un error de root y un código de 1993. Elena no mostró euforia. Solo una profunda fatiga y la seriedad de quien acaba de ver al enemigo de cerca. No lo salvamos, solo lo contenemos. ¿Qué quieres decir? El virus se fue al nodo de Alaska. Se autodestruirá allí. El 192.168, 1.1 es el fin del camino. Elena giró su monitor para mostrarnos algo que nos heló la sangre. Mientras el virus se fragmentaba y caía al vacío, había dejado una huella. Una única línea de texto en el log de su sistema, un mensaje de despedida. Era una firma. Un mensaje cifrado incrustado en el código fuente de Quimera. La línea decía: en código ASCII obsoleto, el pasado no es un error. Es la arquitectura, el pasado no es un error. Es la arquitectura. David se inclinó, incrédulo. Esto no fue diseñado por un grupo aleatorio de hackers, ni por un Estado-nación buscando desestabilizar. Elena, ¿quién dejó esa huella? ¿Qué significa? Significa que Quimera sabía exactamente dónde iba a estrellarse. Sabía de la existencia de ese nodo en Alaska. Significa que fue creado por alguien que comparte mi conocimiento. David, alguien que no desprecia la tecnología antigua, sino que la utiliza como arma. El miedo no venía de la derrota, sino de la victoria. Habíamos evitado la crisis global con la sabiduría de la era digital temprana, pero esa misma sabiduría había sido utilizada para crear la amenaza. La persona que construyó este virus no era un joven con ritmo moderno. Era un fantasma de mi propia época. Un colega. Alguien que entiende que la verdadera debilidad del siglo XXI no es la falta de velocidad, sino la ignorancia de sus propios cimientos. El coste de la operación fue alto. Mainframe 3 se apagó con un gemido final, físicamente frito. Pero la infraestructura mundial se mantuvo en pie. Sin embargo, el secreto de ese mensaje persistía.
Habíamos atrapado a Quimera, pero ahora nos enfrentábamos a una pregunta mucho más profunda y aterradora. ¿Quién es este arquitecto que utiliza el pasado como arma y por qué se aseguró de que su virus fuera lo suficientemente inteligente como para reconocer un error de router? Como una pieza clave en el tablero de ajedrez global. Elena se puso de pie, su postura no de agotamiento, sino de renovado propósito. David, necesito el log completo de la caída. Cada vez, cada paquete de datos que logramos interceptar en ese momento final. Quiero desentrañar esa firma. David asintió, todavía en shock por la magnitud de lo que acababan de lograr y de lo que acababan de descubrir. Voy a necesitar ayuda para descifrar esto. Es un cifrado de bajo nivel, anterior a la era de la encriptación por clave pública. Es algo que solo los viejos sistemas entendían. Y solo una persona viva podía responder a la amenaza con las herramientas adecuadas. Yo sé quién puede ayudarme. Necesito contactar con alguien que conocí hace 40 años. Un hombre que creía en la belleza de la sencillez del código binario, incluso cuando el mundo comenzó a volverse complejo. Un hombre que me rechazó, que me dijo que mi trabajo era una pérdida de tiempo. Un hombre al que el destino nos obliga a buscar de nuevo. Era la hora de enfrentarse a los fantasmas del pasado. No solo al pasado de la tecnología, sino al pasado personal de Elena. La batalla contra Quimera había terminado, pero la verdadera guerra, la guerra de la memoria y la rivalidad oculta apenas comenzaba. El arquitecto detrás de Quimera no quería solo destruir, quería enviar un mensaje. Y ese mensaje estaba dirigido directamente a Elena, un duelo entre dos mentes maestras que habían sido olvidadas por la historia. Pero que ahora, desde las sombras, sostenían el destino del futuro entre sus manos. Elena salió de la sala de servidores. Ya no era la mujer rechazada por falta de ritmo. Era la cazadora, la guardiana del conocimiento ancestral. La única capaz de descifrar la verdad detrás de la línea, el pasado no es un error. Es la arquitectura. La búsqueda de este arquitecto nos llevaría a los rincones más oscuros y polvorientos de la historia de la informática. Y más importante, al secreto que Elena había guardado por décadas. El secreto que la había llevado a ser una candidata descartada, y ahora la única salvadora posible. La tecnología había sido salvada por la experiencia que el mundo había tirado a la basura. Pero, ¿quién sería el próximo objetivo del arquitecto? ¿Y qué precio tendríamos que pagar para desenmascarar al genio oculto que ahora jugaba a ser Dios? La tecnología había sido salvada por la experiencia que el mundo había tirado a la basura. Pero, ¿quién sería el próximo objetivo del arquitecto? ¿Y qué precio tendríamos que pagar para desenmascarar al genio oculto que ahora jugaba a ser Dios? Elena no perdió ni un segundo. La adrenalina no la quemaba, sino que la estabilizaba. Era el efecto paradójico de la sabiduría en medio del caos total. Su mente ancestral encontraba la calma perfecta. Ella sabía que el arquitecto no buscaría la destrucción total, sino la humillación. Su objetivo era demostrar que el progreso sin cimientos es una casa de arena. El próximo ataque sería personal, dirigido a la infraestructura de lo que consideraban el pilar más arrogante de la modernidad, la banca cuántica global. Si esa red caía, la economía mundial se paralizaría, demostrando que la velocidad del ritmo moderno no era rival para la solidez del conocimiento olvidado. Elena regresó a la pantalla principal, sus dedos ásperos pero firmes sobre el teclado. El olor a ozono y metal caliente seguía impregnando el aire. Necesitábamos encontrar la fuente de la intrusión, no solo la firma. El arquitecto había usado una red de túneles oscuros, diseñados con una elegancia perversa.
Eran las trampas de un maestro, que solo otro maestro podía sortear. Mientras sus ojos rastreaban las líneas de código que parecían vibrar bajo la presión, ella sintió un peso que no era solo el del desastre inminente, sino el de décadas de silencio. El arquitecto está usando el protocolo 7.0, susurró Elena, su voz grave resonando en el silencio de la sala. El joven ingeniero, que hasta hace unas horas la había mirado con condescendencia, ahora solo podía asentir, con los ojos fijos en la pantalla. Ese protocolo fue descontinuado hace 30 años. Elena se consideraba demasiado lento y lineal. Precisamente, respondió ella sin levantar la vista. El arquitecto no quiere velocidad. Quiere estabilidad y anonimato. La arquitectura de ese protocolo es un laberinto de espejos para cualquier algoritmo moderno de rastreo, es su santuario. Su fortaleza oculta, y ahí estaba la clave. El arquitecto se había refugiado en lo obsoleto, en lo que nadie más se molestaría en mirar. Esto no era el trabajo de un joven hacker, resentido. Esto era la obra de alguien que había vivido la era de la fundación, que había visto nacer la Atrix moderna y que ahora sentía un desprecio profundo por su evolución frívola. Elena empezó a escribir no código actual, sino comandos en lenguaje ensamblador de los años 80, lenguajes que sonaban a fósiles para los ingenieros presentes. Era como comunicarse con la computadora en latín, y entonces lo vi. La pantalla de Elena parpadeó con una subrutina oculta. Un mensaje codificado dentro de la línea de comandos, que solo podía ser reconocido por alguien que conociera los secretos internos del protocolo 7.0. El mensaje era una fecha, 1989, 0317 partes. Y un nombre, Marcos. El aliento se me cortó en la garganta. La sala de servidores pareció encogerse. Elena cerró los ojos un instante y fue en ese momento, fugaz, de vulnerabilidad absoluta, que entendimos la magnitud de su secreto. Marcos fue mi compañero de tesis en el Instituto de Ingeniería de Sistemas hace más de 40 años, reveló Elena, con una voz que portaba el peso de un juramento roto. Nosotros dos, junto con un equipo pequeño, fuimos quienes diseñamos el corazón original de ese protocolo 7.0, fue nuestro proyecto. Nuestra promesa de un futuro digital seguro. Ellos no eran solo programadores. Eran los filósofos fundacionales. Y ahora, uno de ellos era el verdugo de su propia creación. ¿Por qué el arquitecto, su antiguo amigo, había elegido este camino? ¿Qué herida había supurado durante tanto tiempo hasta convertirse en este veneno digital? Elena se movió con renovada urgencia. Sabía que Marcos estaría en un lugar que reflejara su filosofía, un nido donde el pasado estuviera intocable. No una guarida moderna de fibra óptica, sino un archivo físico, una biblioteca abandonada, un sótano lleno de cintas magnéticas y tarjetas perforadas. Rastreando la única IP residual que Marcos no había podido ocultar. Una dirección que rebotaba a través de repetidores obsoletos de una universidad cerrada en la costa. Encontramos el punto de origen. Era el viejo laboratorio de investigación donde Elena y Marcos habían trabajado codo a codo en el 89, un lugar que había sido olvidado por la modernidad, y que ahora servía de búnker para un genio resentido. El tiempo se agotaba. El contador en la pantalla, que Elena había activado silenciosamente, indicaba que el ataque a la banca cuántica se ejecutaría en menos de 20 minutos. La única forma de detener a Marcos no era con código, sino con diálogo. Teníamos que enfrentarlo en su propio terreno. La escena se trasladó rápidamente al exterior. La lluvia caía sobre las calles de concreto, reflejando las luces rojas y azules de los autos de seguridad que nos escoltaban. La vieja universidad era un esqueleto de ladrillo, envuelto en hiedra y silencio.
Un contraste brutal con el cristal y el acero de la sede tecnológica de donde acabábamos de escapar. Entramos en el edificio. El aire era pesado. Olía a moho, a papel viejo, a electricidad muerta. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos. Era el olor de la historia no contada, de los proyectos inconclusos, del conocimiento sellado. Descendimos a los sótanos. El ambiente se volvió frío, con una humedad que calaba hasta los huesos. Al final de un pasillo oscuro, una única luz parpadeaba débilmente. Y ahí estaba Marcos. No parecía un villano digital. Era un hombre de la edad de Elena, con el cabello plateado y la barba descuidada, sentado frente a una consola de los años 80. Estaba rodeado de torres de gabinetes metálicos y cables gruesos. Tenía los ojos fijos en la pantalla de fósforo verde y sus manos, igual de viejas y experimentadas que las de Elena, flotaban sobre el teclado. «Sabía que vendrías, Elena», dijo Marcos, sin girarse. Su voz era tranquila, pero contenía la amargura de 3 décadas de resentimiento. «Siempre fuiste la única con el ritmo para seguir mis pasos más lentos». Ella se acercó lentamente, la única persona que se atrevía a estar entre el hombre y el teclado que controlaba el destino global. «Esto tiene que terminar, Marcos», dijo Elena, su voz una mezcla de dolor y autoridad. «¿Terminar?». Él rió, un sonido seco y cruel. «Esto es el principio. Elena, el mundo nos rechazó. Nos dijo que éramos lentos, obsoletos, sin ritmo. Nos quitaron nuestros proyectos, nuestros cimientos, para construir este circo de velocidades absurdas y por apps vacías. Este desastre es mi manera de recordarles el valor del fundamento. El pasado no es un error. Es la arquitectura». Elena entendió su dolor. Ella también había sentido el aguijón del rechazo. La humillación de ser descartada por la misma industria que ella ayudó a fundar, pero su reacción fue diferente. «Tú y yo conocíamos el secreto más profundo de este sistema, Marcos», continuó Elena, sus ojos fijos en la espalda de su amigo. «El secreto de por qué diseñamos el protocolo 7.0 para que fuera lineal y sin atajos». Marcos seguir, con una expresión de pura incredulidad. «Para que fuera seguro, por supuesto». «No solo eso», replicó Elena, dando un paso más cerca. «Lo hicimos para que, si alguna vez caía en manos equivocadas, siempre hubiera una puerta de emergencia. Una falla intencional que solo el creador original podría explotar para detener la secuencia sin dañar la integridad de los datos. Lo llamamos el error tolerado». El aire se hizo denso. Marcos palideció. Era un secreto que ambos habían jurado llevarse a la tumba. UN por Beactor, moral, un interruptor de autodestrucción diseñado no para fallar, sino para proteger el futuro del sistema de sus propios diseñadores si se volvían demasiado arrogantes o, como en este caso, demasiado resentidos. Marcos había dominado la arquitectura del sistema, pero había olvidado la filosofía detrás de la tolerancia al error. Había olvidado el miedo que compartieron ante el poder que estaban creando. «Yo sé dónde está el código, Marcos», continuó Elena, acercándose a la consola, «y tú lo olvidaste. Porque pensaste que solo tú merecías el control. Pensaste que tu rabia era más fuerte que la promesa que hicimos al mundo». Marcos intentó golpearle la mano, pero Elena fue más rápida. Sus dedos volaron sobre el teclado, no escribiendo comandos, sino un patrón rítmico específico. Una secuencia que imitaba el ruido blanco de una antigua unidad de disco duro. Una melodía de obsolescencia. En ese momento de máxima tensión, mientras el destino de la economía mundial pendía de un hilo y la batalla se libraba entre dos mentes que habían dado a luz a la era digital, la narrativa se detiene un instante.
Si usted ha llegado hasta este punto de la historia, a este enfrentamiento épico que redefine el concepto de obsoleto, tengo un pequeño desafío para usted. Dentro de este diálogo final he escondido un término técnico que es completamente inventado. Un easter egg narrativo que no existe en la informática real, pero que suena absolutamente plausible. Encuéntrelo y escríbalo en los comentarios. Demuestre que su ritmo de atención es tan agudo como el de Elena, si usted es uno de los primeros en encontrar ese término oculto. Lo mencionaremos en nuestro próximo especial. Elena completó la secuencia rítmica. En la pantalla de Marcos, las líneas de código que mostraban el progreso del ataque a la banca cuántica se detuvieron, congeladas. El ataque había sido detenido no por un fiol moderno, sino por un comando de 40 años de antigüedad que obligaba a la CPU a entrar en un bucle de error benigno, el error tolerado. Marcos se desplomó en su silla, el poder escapándose de sus manos como arena fina. El silencio en el sótano era sepulcral, roto solo por el goteo constante de una tubería rota en la esquina. «Lo arruinaste, Elena», susurró Marcos, sin fuerza. «Nos condenaste a ser olvidados de nuevo». «No, Marcos», respondió ella, colocando una mano firme sobre su hombro. «Nos salvamos. Tú y yo hicimos una promesa de servicio, no de venganza». Nunca fue sobre el ritmo o la velocidad. Siempre fue sobre la responsabilidad. Las autoridades entraron en la sala, rompiendo la tensión. Marcos fue detenido. Elena se quedó un momento, observando la vieja consola de fósforo verde. Había salvado el mundo, pero a un costo personal inmenso. Había desenterrado su secreto más preciado y enfrentado al único amigo que compartía su historia. Salimos del sótano y la luz del amanecer rompió la oscuridad de la tormenta. La historia de Elena, la mujer rechazada por falta de ritmo, corrió como pólvora. La empresa que la había descartado, la misma que estaba a minutos de ser destruida, le ofreció la posición de jefa de arquitectura de fundamentos, con un sueldo astronómico y carta blanca para reformar el sistema. Ella aceptó, pero no por el dinero o el poder, sino por la oportunidad de inyectar la sabiduría del pasado en el corazón del futuro. Elena no impuso sistemas viejos. Impuso L por E mentalidad vieja, la meticulosidad, la tolerancia al error y el respeto por los cimientos. Ella contrató a otros sin ritmo, personas mayores, jubilados, expertos en campos que la industria había dado por muertos. Creó un equipo de guardianes, una élite de la experiencia, para que el sistema nunca volviera a ser frívolo. Su historia resonó globalmente. Se convirtió en el símbolo de la resiliencia y el recordatorio de que la edad no es una carga, sino un archivo privilegiado, que la experiencia no es obsoleta. Ella Baz. Cuando le preguntamos a Elena, meses después, cómo se sentía al pasar de ser una candidata descartada a la salvadora del mundo, su respuesta fue tan simple como profunda. «Me siento yo misma», dijo, con una sonrisa serena. «El mundo me exigía bailar al ritmo de un tambor que no entendía. Me pedían velocidad, cuando lo que yo poseo es profundidad. Ellos buscaban un esclavo del teclado. Encontraron a una arquitecta». Nunca se trata de cuán rápido te mueves, sino de cuán sólidas son las huellas que dejas. La historia de Elena es un espejo. Es la prueba de que el rechazo, a menudo, no es un juicio sobre tu valía, sino un error de perspectiva por parte de quienes te juzgan. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros, o personas que amamos, descartados por no encajar en un molde temporal, por tener un ritmo propio? Si usted alguna vez se ha sentido invisible, descartado, o si le han dicho que su experiencia ya no importa, quiero que sepa que la verdad es totalmente opuesta.
Usted no está desfasado. Usted está blindado por el conocimiento que la velocidad de la modernidad ha olvidado. Su valor es silencioso y estructural. Usted es el cimiento. No permitas que el miedo a ser lento te impida ser profundo. No dejes que la prisa de la multitud silencie la sabiduría que solo los años pueden dar. La tecnología que domina nuestras vidas hoy fue salvada no por un algoritmo de vanguardia, sino por la mano firme y la memoria profunda de una mujer que el sistema intentó borrar. Una mujer que llevaba un secreto, que la verdadera innovación no está en crear algo nuevo, sino en honrar lo que ya es fundamental. Si la historia de Elena le ha tocado el alma, si esta batalla entre la velocidad y la sabiduría le ha recordado su propia lucha, comparta este video. Queremos que la historia de esta arquitecta, de esta guardiana, llegue a cada rincón del mundo donde alguien ha sido desestimado por su edad. Deje un like si cree que el ritmo del conocimiento es más importante que la velocidad del mercado. Y lo más importante de todo, suscríbase. Porque en este canal seguiremos buscando las historias ocultas de aquellos que el mundo subestima, solo para descubrir que en su silencio radica el poder para cambiarlo todo. El arquitecto y su ataque fueron un grito de dolor. Elena fue la respuesta, la demostración de que no necesitamos quemar el pasado para iluminar el futuro. Solo necesitamos la sabiduría para tender puentes entre ellos. Y así, la mujer que fue rechazada por falta de ritmo le enseñó al mundo que la base de toda arquitectura sólida es la pausa, el detalle y la historia. Ella no cambió el ritmo del mundo, ella cambió la forma en que el mundo escuchaba la música. Porque al final, el conocimiento real no se mide en Gewitz, sino en la eternidad.